Muchas gracias por su presencia. Es una entrevista relacionada a todas las propuestas económicas que hace su partido político referente a las próximas elecciones generales. Eh, el día de ayer se ha aprobado el presupuesto de la República 2026, de una cifra de 257.562 millones de soles. Este presupuesto va a servir tanto para finales de este gobierno y principios del otro gobierno. ¿Qué opinión tiene usted respecto a este presupuesto de la República? ¿Qué opinión nos daría? Una eh, mirada de carácter amplia de lo que ha sido la vida política en nuestro país y que ahora tiene que ver con el tema con las elecciones, nos lleva a la conclusión de que las próximas elecciones van a ser, eh, como desafortunadamente siempre sucede, una suerte de mezclar las propuestas de carácter político, que por lo general son muy demagógicas, y dejar de lado lo que puede ser las posiciones que sean las lógicas, las firmes y las que se tienen que seguir a cabo, en la medida en que si personas de carácter demogágico entran en posiciones que tengan este poder para las próximas elecciones, me temo de que lo que va a ocurrir es un alto nivel de demagogia y eso es como veneno para lo que es la vida política y sobre todo el tema económico de nuestro país. Bajo esta Así que perspectiva, no tengo mucha, eh, digamos, expectativa de lo que va a suceder. Creo más bien que va a ser un momento difícil, va a haber mucha demagogia y ya lo estamos viendo incluso con el proceso actual y evidentemente eso va a dejar las cosas un poco más difíciles, ¿no? ya. Usted como un dirigente de experiencia de un partido histórico para el país, además de eso, con experiencia de gobierno, eh, ¿cuál sería la política económica que ustedes estarían planteando bajo este contexto mundial de aranceles, de tasas de interés, de dólar que se está bajando y crecimiento de las exportaciones por parte de los minerales? ¿Cuál sería la política económica que plantearía el APRA para este próximo gobierno? Eh, Nosotros hemos considerado que la estabilidad política y económica que ha tenido el país en los últimos dos lustres más o menos han sido muy positivas para el país. Nosotros en el primer gobierno del presidente Alan García tuvimos el error, y lo hemos dicho, e incluso se han escrito hasta varios libros sobre ese tema, eh, que llevar las cosas de la vida económica hacia un punto en el que lo que mande sea el dogma y no la realidad, fue para nosotros una elección de carácter político que después, en el segundo gobierno del presidente Alan García, se determinó que si hay personas que tienen puntos de vista que son razonables y que tienen que ver con los guarismos que tienen que tener países como el nuestro, entonces lo que nosotros creemos es que se tiene que mantener este nivel, digamos, que se ha alcanzado a partir de lo que desde el Banco Central de Reserva se ha logrado. Y creo que eso no debe cambiar. Lo que sí tiene que haber es un énfasis mucho más fuerte en el ámbito social.
Claro, esto es muy amplio y mucha gente lo utiliza en forma demagógica. Yo creo que eso va a traer una combinación que quizá vaya a llevar a que propuestas de carácter demagógica tengan bastante protagonismo, como ocurrió en las elecciones anteriores, aunque claro, allí hubieron altos niveles de fraude, pero en la actualidad podríamos decir que va a ser un poco difícil que pueda nuevamente haber una persona del talante del señor Castillo, por ejemplo, y que creemos, ojalá, que haya personas que tengan mucho mayor capacidad de poder darse cuenta de que a veces hay que tomar decisiones difíciles, no demagógicas, para que el país pueda avanzar, ¿no? Ok. Con respecto a las políticas que haría su gobierno si es que logran ganar las elecciones, ¿qué piensa de la estructura del FONAFE? ¿Perdón? Del FONAFE. ¿Harían algunos cambios en FONAFE, el Del manejo FONAFE, o sea, de las empresas públicas? a ver, esa es una pregunta. Yo no soy una persona ducha en materia económica, pero un poco en lo que se acaba de decir con respecto a la pregunta anterior, las en el ámbito macroeconómico deben ser, sin duda, y a partir de ese llegar social que el país necesita. Correcto. Y dígame, por ejemplo, el caso de Petro Perú, ¿qué es lo que ustedes plantearían con respecto a Petro Perú? Mira, este es un punto que lo hemos discutido en el partido, pero no hemos llegado a un punto de carácter común. Hay discusiones internas porque se ha convertido en un punto eh, que ya desafortunadamente también tiene amplios criterios de carácter político y no los que deberían ser, que son los que tienen que, digamos, prevalecer en estas circunstancias. En lo que yo tengo de lo personal, yo creo que tenemos que hacer una fórmula que lleve a que, en primer lugar, nos demos cuenta de que el Perú es un país que tiene petróleo, pero no es una gran potencia petrolera. En segundo lugar, que la presencia de muchas situaciones de refinería, ¿cómo se llama? El refino, es decir, el proceso de la refinación que se hace en América del Norte, especialmente, impide que el Perú pueda ser o pueda creer que pueda ser una potencia petrolera. Hay petróleo en el Perú, sí, pero no somos una potencia petrolera. Y sobre todo comparados con los que están en la zona del Caribe y en los Estados Unidos. De manera que hay que ver las cosas con mucho realismo y no dejarse por la demagogia de decir, sí, o sea, este es un tema que nos recuerda la toma ¿De Talara? de Talara, y entonces eso ya lleva en pleno proceso electoral, lleva a la demagogia y impide que se pueda buscar salidas que sean eh, eh, lógicas para lo que va a necesitar el país. Ya. Y en este caso, por ejemplo, el gobierno tiene una deuda pendiente con Petro Perú de más o menos 146 millones de soles, que alrededor da unos 35 millones de dólares, con respecto al fondo de compensación que el gobierno no paga. Y eso hace que indudablemente la empresa petrolera tenga estos temas de sus problemas de déficit también, ¿no? ¿Y qué haría el APRA de llegar al gobierno? ¿Empezaría a pagar este fondo de compensación um, a Petroperú? ¿Se ha cortado, creo?
Le vuelvo a repetir la pregunta. Hay un fondo de compensación que el gobierno le debe a Petroperú por 146 millones de soles, alrededor de 35 millones de dólares. Este que es producto del fondo de compensación eh, que el gobierno central le debe a Petroperú. ¿Qué haría el gobierno del APRA al llegar al gobierno? ¿Le pagaría a Petroperú? ¿Modificaría la ley de la Amazonía que hace que el 18% o no se pague de IGB por el petróleo que se lleva y lamentablemente solo llega petróleo a la selva por intermedio de Petroperú? ¿Qué acciones tomaría el APRA? Bueno, esa es una pregunta que yo no puedo responder porque yo no soy un especialista en ese tema y me parece que la pregunta es de alto nivel, pero yo no la puedo contestar porque uno tiene que ser, digamos, sincero en que cuando hay un tema que no lo sabe, no lo tiene, uno no debe entrar para después decir, bueno, yo sí sé y dice cualquier tontería. Eh, ese es un tema sumamente difícil porque se ha vuelto y el petróleo siempre es parte de la discusión política. Y claro, ahí va a haber una discusión de la misma índole. Pero lo que sí queda claro es que el Perú no es un país, una potencia de carácter petrolera que pueda utilizarlo como si fueran los venezolanos, etcétera. O sea, somos un país que se ha creído mucho que era una gran potencia petrolera que no lo ha sido. Diríamos que era intermedia. Y lo que está pasando ahora es una deuda inmensa que no se sabe cómo se va a pagar. Es lo único que podría decir al respecto. Ok, Eso es un tema que obviamente lo va a tener que resolver el Congreso de la República, se va a- y sobre todo el presidente de la República que salga elegido. A ver con los puntos de vista como los que puede salir un tema como ese. se ha aprobado en el Congreso de la República el tema de la extensión ¿Cómo? se ha aprobado en el Congreso de la República la extensión para poder hacer los registros mineros. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? El Reinfo. Es parte del tema de la pregunta anterior. Tiene que ver con los malos manejos que se hicieron de carácter demagógico en los últimos 2 o 3 décadas en nuestro país, incluida la toma de la refinería de Talara. Que sepa que hay todavía personas que dicen que ese es un hito de la revolución o algo así. En ese momento, los militares lo utilizaron para decir de que podían hacer lo que les daba la gana. Y por hacer ese tipo de políticas han pasado todos estos años y el Perú no es un país de potencia de petrolera. Y más bien se han generado enormes deudas que son justamente una carga que van a tener que pagar todos los peruanos. Ya, y con respecto a, al manejo del Reinfo, ¿qué opinión tiene usted? La aprobación de la extensión del Reinfo hasta el 2026. Y yo creo que ese tema debe entrar en primer lugar en el próximo Congreso. Es decir, que a mediados del próximo año, o sea, de aquí hasta por lo menos a mediados del próximo año, 28 de julio, se instale el nuevo Congreso y sea ese Congreso el que tome la decisión en ese tema. Porque las personas que van a entrar ahí son las que van a estar recién elegidos y vienen con sus puntos de vista totalmente distintos y además desde distintas fórmulas. Y entonces el tomar una decisión en este momento ahora lo único que va a hacer es cargar al futuro un tema que hasta ahora no se puede resolver. Entonces yo creo que ese es un tema que tiene que haber un pacto político básico
entre los que vayan a salir en el Congreso y en y en el Poder Ejecutivo, para que a partir del nuevo gobierno se establezcan las fórmulas que lleven una solución de ese problema. Y usted como futuro congresista de la República, porque indudablemente la prueba va a tener una presencia en el Parlamento, em, ¿cómo considera usted este tema de las concesiones mineras? ¿Considera que debemos de mantener este concepto de concesiones mineras o ir más profundamente a buscar un tema de definición de propiedades? Más que ver concesiones, de estar hablando de concesiones, empezar a hacer ya una transformación de la propiedad. ¿Qué opina usted? Bueno, esa es otra pregunta que no puedo responder porque no soy un especialista. Yo soy una persona que he hecho política pura y la política pura tiene que ver con la presentación de los procesos políticos a través de la discusión y sobre todo del Parlamento. Las preguntas de carácter técnica que tú me estás haciendo es para personas que tienen más nivel que el que tengo yo. Yo no soy una persona que porque haya estado en el Congreso pueda decir que sé todo de todo, no sé nada, y son menos sobre temas de carácter técnico como eso. Toda mi carrera política yo he estado en organizaciones que tienen que ver, o perdón, me he dicho, con decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, los procesos de creación del Ministerio Público, el hecho mismo de que el judicial esté bastante golpeado. El hecho mismo de que en nuestro país haya crecido demasiado eh, el AMPA y los procesos de carácter violencio que hay en la vida cotidiana de nuestra patria, eh, ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo el hecho mismo de darle fuerza a lo que es la lucha política por hacer un país democrático. Y para que puedan haber las respuestas que tú me estás pidiendo, tiene que haber un orden político que lleve a que las personas que son las representantes del país en todo su momento y en toda su historia, y que pueda haber consensos políticos para que podamos avanzar hacia adelante para resolver los problemas y no estar siempre creyendo de que las cosas se hacen eh, con demagogia. Y lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, sobre todo con el gobierno del señor Castillo, es ser justamente eso, creer que las cosas se pueden hacer por pura demagogia. Y las personas tienen que ser claros de que quienes opinen sobre determinados temas tienen que saber de qué se trata. Y por eso es que yo no te puedo estar diciendo muchas de las cosas que me estás preguntando porque son técnicas y yo no soy técnico en ese tipo de temas. Ok, podríamos hablar sobre el tema de la regionalización. ¿Qué opina usted sobre el proceso de regionalización? ¿Deberíamos mantener las regiones? ¿Deberíamos de buscar hacer menos regiones? Eh, ¿Qué opinión tendría usted? Bueno, allí sin duda es parte de un proceso. Lo que ha habido en el proceso de regionalización del país, este es un tema que viene de hace más de 30 años. E incluso recuerdo yo que en el primer gobierno del presidente Alan García se llegó a establecer 7 regiones en todo el país. Pero cuando vino el gobierno de Fujimori, lo tiró todo para abajo y retrocedió todo el tema hacia la estructura anterior. Y cuando se ha buscado después darle otra vez fuerza a las regiones, hubo, digamos, hubo una situación en la que se perdió eh, el criterio de que las cosas había que hacerlas paso a paso.
Y más bien lo que ocurrió fue que la mayoría de los grupos políticos querían hacer las cosas de un día para otro y entonces el resultado fue sumamente malo. Y el golpe de Estado de Fujimori se tiró abajo todas las regiones y hasta el día de hoy más o menos todavía podríamos decir que más puede el poder central que en las regiones que era lo que buscaban en ese momento. Eh, el error que se había alcanzado era que estábamos casi convirtiéndonos en un país que iba a tener zonas distintas unas entre otras y evidentemente eso podría haber llevado a una situación difícil. En este momento, yo creo que las regiones tal como están pueden seguir trabajando hacia adelante y si hay alguna de las circunstancias que lleva a que haya nuevamente una discusión al respecto, eso le corresponde también al Congreso de la República. ¿Qué piensa usted de fusionar ministerios? ¿De cómo? Perdón. De fusionar ministerios, juntar ministerios, reducir ministerios o aumentar ministerios. Todo depende de qué, pues, todo depende de qué. Las cosas no, o sea, el proceso de fusionar ministerios se tiene que dar no porque simplemente hay que hacerlo, sino porque es lo que se necesita. Pero para que sepamos si se necesita o no, tiene que haber, sin duda, un proceso en el que haya un consenso amplio y que lleve a que todas las decisiones políticas que se toman a través de distintas partidas que tiene el Estado peruano no nos lleven, como ya ha ocurrido antes, a situaciones en las que la demagogia fue mucho más fuerte que la racionalidad y entonces llevaba a que los temas que tú estás planteando no se pudieran terminar bien. Y hasta la fecha estamos en una situación de limbo que no nos lleva todavía hacia un camino como el que deberíamos haber tomado desde hace por lo menos unas 2 décadas. Ya. Y respecto al tema de justicia, hay ¿De qué? el tema de justicia. Hay poder Sí. judicial, el poder judicial, hay un ente independiente que es la Fiscalía, hay un Ministerio de Justicia que administra y es el abogado del Estado peruano. Frente a todas esas situaciones que viene enfrentando el gobierno y la sociedad peruana por las demandas de corrupción y que ha habido, ¿cómo cree que debería generarse una política de justicia? ¿Habría que hacer una reforma en el Poder Judicial? ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que en primer lugar hay que volver a la estructura de eh, poder ejecutivo, poder parlamentario y poder judicial. Tres poderes. Pero en el Perú se le da vuelta a las cosas. Entonces el Ministerio Público, que es un ente técnico, no es un poder del Estado, es, digamos, subsidiario en el proceso del poder judicial, ha llevado a que en este momento el Ministerio Público sea una suerte de poder adicional, ¿no? Que no está en la Constitución. Y hacen lo que les da la gana. Es más, esto se está también ahora llevando a cabo al Ministerio Público como si fuera un poder del Estado,
Acabamos de ver a un fiscal que estaba pidiendo una coima de $3.000, ¿no? Una persona que además era de alto rango. Y después, claro, la guerra ridícula, francamente eh, desnable, de agarrarse los cargos, ¿no? A patadas. Lo más ridículo que puede haber. O sea, las personas que tienen el derecho, la capacidad de poder llevar a una persona a la cárcel o decir que sea inocente, entre ellos matándose, ¿no? Entre comillas, de que todo el poder tiene que ser para ellos. O sea, cada vez que vemos este tipo de cosas, nos damos cuenta de que en nuestro país lo único que parece que fuera lo más provecho en nuestro país es entrar a una organización del Estado y quedarse en ella hasta morir. O sea, en el sentido de que nadie tiene una concepción de entrar a trabajar en el poder del Estado, sino que lo que están buscando simplemente es tener un trabajo y hacer que su trabajo cada vez crezca más y más poderes y más situaciones, e incluso hasta más presupuesto. Eh, no hay una visión de conjunto. ¿Por qué? Porque no hay una conducción que viene desde la presidencia de la República. O sea, la gran crisis que tenemos en nuestro país viene desde el momento mismo en el que se eligió al señor Castillo. No hemos tenido presidentes reales ni firmes, hemos pasado uno tras otro, y lo que tenemos ahora es lo mismo. Seguimos teniendo a un interino. Y entonces, así no puede un país tener líneas maestras que lo lleve hacia el futuro. Y esa circunstancia no se está poniendo en el partidor de la vida política. Lo que se está buscando por parte de quienes están entrando o quieren entrar o quieren debutar en la vida política, o entrando al ministerio público o al poder de los poderes del Estado, no lo están haciendo para que se fortalezca el Estado, sino lo están haciendo simplemente por tener un sueldo y aferrarse a ese mismo. Y entonces esas circunstancias nos lleva a que parezcamos una republiqueta, no un país sólido, firme, que tenga sus leyes, que todo el mundo sepa cómo son, sino que lo que hay es esta guerra ridícula de fiscales y de abogados, etcétera, en lo que se ha convertido la vida del país, ¿no? Si no hay estos mecanismos de una eficiente justicia o una justicia competitiva, ¿Perdón? si no hay mecanismos de justicia competitiva o eficiencia y los procesos judiciales demoran muchísimo, eh, podemos ser una sociedad de un país que aspire a seguir creciendo. ¿Qué cree usted como, con su experiencia parlamentaria, deberíamos de fortalecer para poner pilares de desarrollo en el país? Eh, lo que tiene que entrar para que sea un concepto básico de la vida política de nuestro país es que, en primer lugar, no debe haber eh, espíritu de cuerpo entre los funcionarios públicos. Es decir, en primer punto, que tenemos, que además demuestra un poco nuestra condición de país infantil, en realidad, como lo decía Luis Alberto Sánchez, eh, en el sentido que decía hace algunos minutos. Toda persona que tiene un cargo en nuestro país se cree que con ese cargo va a ser el presidente de la República al día siguiente, ¿no? Y su poder lo va a llevar a cualquier circunstancia con tal de no soltar nada. Es decir, todo aquel que está en una posición del Estado peruano, lo que busca es tener mayores prerrogativas y mayor poder. Y eso a mí me parece que es el inicio de lo que es
justamente lo que podemos llamar un desorden completo, ¿no? Y ese desorden, esa anarquía que hay en el Estado peruano, no se va a cambiar hasta que no haya un líder, un presidente de la República que asuma ese tema y haga una reforma del Estado completa. Señor Mulder, silenció su audio, creo. Señor Mulder, silenció su audio, no, no se le escucha. Eh, Señor Mulder, ha tenido problemas técnicos. Una próxima vez volveremos a hacerle otra entrevista. Muchas gracias a todos los oyentes de las opiniones económicas. Muy buenos días.